Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos nuevamente y agradecerle que estamos vivos. Decía este canto que estábamos entonando ahorita al final que no sabríamos dónde estuviéramos nosotros, ¿sí? Quizás estuviéramos envueltos en nuestros éxitos, en nuestras placeres, en cosas buenas, incluso cosas legítimas, pero estaríamos lejos de Dios, estaríamos lejos del Dios que nos ama. Y gracias porque Dios nos ha llamado y nos ha traído a su presencia. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor. Te damos muchas gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por la vida que tú nos das, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas, con nuestros cantos, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, Señor. Ahora que vamos a tu palabra, te pedimos que nos instruyas, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que nos ayudes a trazar adecuadamente la Escritura, Señor, para obtener las riquezas y la bendición que tú tienes a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos entonces a Job capítulo 5. Estamos en el capítulo número 5 del libro de Job. Esta enseñanza sería la enseñanza ya número 8 de esta serie del libro de Job. Y el tema que tenemos para esta ocasión se va a titular ¿Qué hacer cuando nos acusan injustamente? ¿Qué hacer cuando nos acusan injustamente? Estaremos agotando ya hoy el capítulo número 5, estaremos a partir de los versículos 9 hasta el final, hasta el versículo 27, ¿sí? En la enseñanza anterior, de hecho, desde hace dos enseñanzas comenzamos a ver que Elifaz comienza a hablar con Job. Recuerden, Job ha perdido su familia, ha perdido todo su sustento, se encuentra en una situación de enfermedad muy, muy grave y luego los amigos que vienen a consolar a Job, el primero de ellos, el más anciano, el más sabio, se entiende, comienza a hablar con él y hemos visto desde el capítulo 4 y 5 que las palabras que menciona Elifaz son una teología sin misericordia. No en todo se equivoca, en algunas cosas tiene razón en lo que dice, pero se mantiene esa característica en el que todo lo que él dice lo dice sin ninguna gota de misericordia. Y luego, en la enseñanza anterior, el domingo pasado, nosotros concluíamos en Job capítulo 5, versículo 8, que lo tienen ahí para leerlo todos, que me sigan con su vista. Job capítulo 5, versículo 8, terminaba esta enseñanza con estas palabras de Elifaz que decía, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, ¿sí? Con esto Elifaz termina, bueno, nosotros terminamos este discurso de Elifaz con lo que él decía, pero Elifaz continúa hablando y recordamos que Elifaz habla porque él siente la obligación de que tiene que callar o contradecir las palabras de Job. Job capítulo 4 versículo 2, ahí estamos en Job capítulo 5, vamos al capítulo 4 versículo 2, dice Elifaz, cuando comienza a hablar dice, si probamos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? En otros términos, Elifaz le estaba diciendo a Job, mira Job, ya hablaste tú, te expresaste, es muy amargo lo que has dicho, en tus propias palabras tú eres justo, parece que Dios es injusto contigo, porque Job abre su boca y comienza a maldecir el día que él nació, para qué vivir, etcétera, y todo lo que un hombre que está en una prueba muy fuerte comienza a hablar, sale lo que hay en su corazón, pero en ningún momento él maldijo a Dios. Sin embargo, Elifaz le dice, bueno, ya hablaste tú, ahora yo tengo la obligación moral de hablarte, y comienza con este discurso donde prácticamente culpa a Job de que él tiene pecado en su vida y por eso le vino todo lo que vino. Elifaz habla de acuerdo también a una revelación que dice él que había tenido, vean en el versículo 12 al 16, en el capítulo 4, dice Job capítulo 4, 12 al 16, dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, es decir, en sueños, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor.
O sea, una pesadilla que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, esto es aire, no tiene que ver con fantasmas, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, se paró delante de mí, de mis ojos, un fantasma cuyo rostro yo no conocí y de una manera quieta me dijo, y ya ahí le da el mensaje. O sea, Elifaz le dice que él recibió de una autoridad mayor ese mensaje que le está dando, ¿sí? Y concluíamos, como les decía, Job capítulo 5, versículo 8, ahora sí vamos al capítulo 5, versículo 8, concluíamos con estas palabras de Elifaz: ciertamente yo en tu caso, yo buscaría a Dios y yo me encomendaría mi causa a Él, ¿sí? Palabras duras, palabras equivocadas de parte de Elifaz. Pero realmente, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Nosotros obtuvimos una buena enseñanza porque esto significa vuélvete a Dios en arrepentimiento, y veíamos en la enseñanza anterior volvernos a Dios, y cuando nos volvemos a Dios es porque Dios obra en el corazón de las personas, de aquellos que se vuelven a Dios, ¿sí? Muy bien, ahora vamos al versículo 9, y a partir del versículo 9 Elifaz, una vez que le ha dicho arrepiéntete y dirígete en dirección a Dios, ahora Elifaz comienza a hablarle de las cualidades morales de Dios. Le empieza a hablar de cualidades que Dios tiene, y aquí es una gran contradicción. Nada de misericordia a la hora de hablar, pero le va a hablar de un Dios que dice que él conoce y de algunas características que tiene Dios. Job capítulo 5:9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Es decir, dice, Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas inescrutables y muchas maravillas. Versículo 10, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. O sea, Dios es un Dios que bendice, y de su bendición todos comemos, porque bendice a través de la lluvia, y por la lluvia viene la vegetación, viene todo, los frutos, etc. Job capítulo 5, versículo 11, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. Y Elifaz está diciendo, Dios protege a los humildes, consuela y conserva a los que están en luto. Job 5:12, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Dios frustra los planes de los que se creen listos en su propia opinión y permite que no tengan éxito, ¿sí? Y aquí tenemos una gran verdad. Si nosotros nos creemos listos en nuestra propia opinión y que mis planes son los mejores, esta es una gran verdad. Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Job 5:13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Dios entontece los planes de los sabios en su propia opinión y frustra los malos deseos de los perversos. Job capítulo 5:14, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Dios es la causa de la ceguera de la visión de los sabios en su propia opinión, es decir, Dios cega la visión de los sabios en su propia visión. Job 5:15, así libra de la espada al pobre y de la boca de los impíos y de la mano violenta, ¿sí? Que Dios libra de la espada que sale de la boca de los que son sabios en su propia opinión, y ayuda al necesitado de la mano violenta, es decir, Dios libra de la calumnia y Dios libra del ataque. Y luego Job 5:16, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Entonces presenta a Dios como esperanza del menesteroso. Menesteroso viene del hebreo dal, que significa un extenuado, aquel que no tiene fuerzas. De hecho, el significado primario es alguien que está colgando, ¿sí? Y entonces aquí vemos que Dios cierra la boca, ¿sí? En el versículo 15 dice que Dios va a tratar con aquellos que calumnian, y en el versículo 16 que Dios cerrará la boca de los que calumnian. Y entonces, hasta estos versículos, Elifaz ha mencionado de Dios que Dios hace cosas grandes, cosas inescrutables y muchas maravillas. Que Dios es un Dios que bendice y de su bendición todos comemos. Que Dios protege a los humildes, consuela y conserva a los que están en luto. Que Dios frustra los planes de los que se creen listos en su propia opinión y permite que no tengan éxito. Que Dios entontece los planes de los sabios en su propia opinión y frustra sus malos deseos. Que Dios cega la visión de los sabios en su propia opinión
que Dios libra de la calumnia y del ataque, y que Dios es esperanza al menesteroso y cierra la boca calumniadora. Y todas estas verdades que acaba de decir Elifaz son ciertas cada una de ellas, ¿sí? Ahora, en el versículo 17, después de que Elifaz le ha presentado las cualidades de Dios, aspectos morales hermosos de Dios, ahora en el versículo 17, Elifaz continúa con la misma idea que le había dicho desde el versículo 8. Vuélvete a Dios, arrepiéntete. Job, tú no quieres reconocer que tú has pecado. Y en el versículo 17, ahora Elifaz comienza a hablar de la disciplina de Dios. Vean, y le dice, versículo 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y Elifaz está tocando dos grandes verdades que sí tenemos en la Biblia. La verdad número uno es que Dios castiga, ¿sí? Dios disciplina por el pecado, sí es cierto. Verdad número dos, Dios corrige. ¿Sí? Y entonces Elifaz le está presentando ante estas verdades, mira, Dios castiga, Dios disciplina, Dios corrige. Entonces, Job, estás mal, has perdido todo, te encuentras en una situación totalmente de angustia, una enfermedad terrible. Entonces, Job, en estos momentos tú te deberías de sentir bienaventurado, dichoso, porque Dios te está disciplinando y Dios te está corrigiendo. Y nuevamente tenemos esa falta de misericordia por parte de Elifaz. Nada más que Elifaz falla en algunos aspectos. Vamos a ver algunas verdades bíblicas de la disciplina. Ciertamente Dios castiga. Sí, en el original hebreo, castigar es que Dios va a usar del dolor para corregir nuestro pecado, y que Dios nos va a corregir y que no nos va a causar gozo. Vamos a ver algunas verdades acerca de la disciplina bíblica. Vamos a sin perder Job, ahí pongan algún separador o su dedo o algo por ahí. Proverbios capítulo 3 versículo 12 para ver algunas verdades de la disciplina que Elifaz obviamente no está entendiendo, que Elifaz no está comprendiendo. Proverbios capítulo 3 versículo 12. ¿Listos? Antiguo Testamento. Tenemos el libro de los Salmos, más o menos a la mitad de la Biblia, y después sigue el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 12. ¿Listos? Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 5 y versículo 6. Vámonos al Nuevo Testamento ahora. Si no son muy rápidos con la Biblia, tomen nota nada más, porque me interesaría que lo escuchen también. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Listos? Cuando lo tengan, levantan su mano para saber que ya lo tienen. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Listos? Muy bien, ahí lo tenemos. Dice, y han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, vean, una exhortación que como a hijos, es decir, en la calidad de hijos, se dirige, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? Tenemos entonces, de acuerdo a Proverbios 3:12 y Hebreos 12:5 y 6, que la disciplina del Señor es una muestra de su amor, no de su enojo. Que cuando Dios disciplina a una persona, cuando Dios tiene que disciplinar a una persona porque hay pecado en su vida, porque no quiere corregir su vida, es una muestra de amor, no de enojo. No es que Dios ya se enojó y lo está agarrando a cinturonazos a esta persona. No lo va a destruir. Es una muestra de su amor. Ahora veamos otra vez otros pasajes. Hebreos capítulo 12, versículo 10 y versículo 11. Veamos otras verdades de la disciplina de Dios. Hebreos 12, versículo 10,
Y Hebreos 12:11 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres en esta tierra, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando Dios entonces nos disciplina para que participemos de su santidad. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ninguna. Cuando Dios nos disciplina, nunca estamos alegres diciendo, estoy disciplinado por Dios. No, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ejercitados en qué? En la disciplina de Dios. Entonces, la disciplina de Dios es para que participemos nosotros de la santidad de Dios. La santidad de Dios es un atributo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos disciplina para que participemos de cómo es Dios. Y la disciplina produce el fruto apacible que es la santidad. Entonces, en ese sentido, la disciplina es una bendición. Es una bendición por lo que hay detrás de la disciplina. ¿Qué hay detrás de la disciplina? El amor de Dios. El amor de Dios es el que mueve a disciplinarnos a nosotros. ¿Y qué hay después de la disciplina? La santidad que nos va a corregir y que ahora vamos a caminar en una dirección hacia Dios, entendiendo que le hemos fallado y que hemos pecado, ¿sí? Ahora, vamos a Hebreos 12:6 para que notemos con mucho cuidado una gran verdad que se encuentra aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 6, y que parece ser que es una verdad que se le perdió a Elifaz. Y es una verdad que el día de hoy se les pierde a muchos pastores, el día de hoy, que se sienten totalmente sin ninguna culpa, que se sienten perfectos, etcétera, y que están disciplinando, amonestando a cuanta persona pueden. Vean lo que dice Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí tenemos una gran verdad, que Dios disciplina a todos sus hijos. Vean, otra vez vean, porque el Señor al que ama disciplina. ¿A cuántos de sus hijos ama Dios? A todos. ¿A cuántos va a disciplinar el Señor? A todos. Y azota, es decir, corrige, castiga, disciplina a todo aquel que recibe, a todo el que recibe por hijo. Entonces, eres hijo de Dios, ten la seguridad de que Dios en algún momento, como el Padre amante que es, te va a disciplinar. Y nosotros vemos que el énfasis de Elifaz no es el amor de Dios, no es el fruto apacible, es decir, lo que produce la disciplina en nuestras vidas, sino que el énfasis de Elifaz es el pecado de Job. O sea, Elifaz dice, sí, Dios disciplina, Dios trae corrección, pero no está viendo ni por qué lo hace Dios, ni qué fruto hay después de que Dios corrija. Lo que Elifaz está viendo es, no, Dios, tú pecaste y que Dios te castigue a ti, que Dios te discipline. Ese es el punto que tiene Elifaz, que aquel que peca, que Dios lo esté tratando con rigor y que lo esté tratando bajo una disciplina fuerte, ¿sí? Y entonces el énfasis es la disciplina, y ni siquiera la persona, y ni siquiera el amor de Dios y el fruto que hay después de la disciplina. Entonces, eso es lo que tenemos con Elifaz. Por desgracia, tenemos muchos Elifaces el día de hoy, que ellos, donde huelen pecado, donde dicen, ay, esto está mal, te voy a disciplinar, estás disciplinado, esto y aquello, y tratan no de disciplinar, destruyen a las personas en nombre de la disciplina, pero no entienden el amor de Dios que se encuentra detrás de la disciplina y el propósito que tiene la disciplina, ¿sí? Ahora, leamos nuevamente el versículo 17. Vamos a regresar a Job capítulo 5, versículo 17, ¿sí? Y vamos a leerlo nuevamente. Elifaz, en su teología sin misericordia, le está diciendo, Job, tú has pecado, que Dios te discipline, y ahora que Dios te está disciplinando, eres dichoso, eres feliz. Vean lo que Elifaz le está diciendo, pero no perdamos de vista que estas palabras que le está diciendo Elifaz se las está diciendo en medio de un duelo. De hecho, se las está diciendo literalmente en el basurero, porque ahí se encontraba ya Job, en el basurero, una persona que ha perdido su familia, que ha perdido su sustento, que se encuentra gravemente enfermo, que tiene el corazón destrozado. Y vean las palabras que le dice Elifaz. Le dice, mira, dichoso es el hombre a quien Dios castiga,
no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O sea, prácticamente lo que Elifaz, sin ningún una gota de misericordia, de piedad, lo que le está diciendo a Job es: mira, Job, es una bendición que hayas perdido a tu familia, todo tu sustento y toda tu salud. O sea, realmente estas son palabras, aunque teológicamente son ciertas, pero en boca de un Elifaz son palabras que condenan y que están lejos realmente de ser de bendición, ¿sí? Y luego, a partir del versículo 18 en adelante, Elifaz continúa reforzando su mensaje, y ahora a partir del versículo 18 en adelante, Elifaz le va a enseñar las bendiciones que hay después del arrepentimiento. Y vean qué cosas tan irónicas. Elifaz le quiere enseñar al hombre, al único hombre que en esta tierra Dios dijo es justo, es recto, temeroso de Dios. Al único hombre que en esta tierra, después del Señor Jesucristo, el Señor habló de una manera tan perfecta de él. A él le quiere enseñar las bendiciones, las bondades del arrepentimiento, que le está invitando Job: reconoce tu pecado y arrepiéntete. Y vean el versículo 18: porque Dios es el que hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. O sea, Dios castiga a Job, pero también Dios restaura. Versículo 19: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Dios te libra del mal, ¿sí? La palabra, el número 6 habla de muchas, el número 7 habla de algo más allá de inimaginable, de muchas tribulaciones, es decir, Dios te va a librar de cuantas tribulaciones tengas si te arrepientes. Versículo 20: en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Dios te libra de la muerte y Dios te libra de la guerra. Versículo 21: del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Dios te va a librar de la calumnia y de los ataques, ¿sí? Y parece ser que no se estaba mordiendo la lengua Elifaz cuando le está diciendo eso a Job, porque realmente lo está calumniando. Versículo 22: de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Dios te libra del hambre y de las fieras. Versículo 23 y 24: pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Dios es tu provisión, será tu paz. Versículo 25: asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Dios te va a bendecir con mucha descendencia. Versículo 26: vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Dios te va a bendecir con longevidad. Vas a ser un ancianito bien fuerte, Job, ¿sí? Ahora, básicamente lo que Job le está diciendo son: mira, si tú te arrepientes, Dios va a castigar, Dios va a restaurar, Dios te va a librar del mal, Dios te libra de la muerte, de la guerra, Dios te libra de la calumnia, de los ataques, Dios te libra del hambre, Dios te va a dar paz, Dios te va a bendecir con descendencia, ¿sí? No con descendencia, sino con la descendencia, con sus hijos, ¿sí? Ahora, entonces, básicamente lo que Elifaz le está prometiendo a Job es una rotunda mentira. Porque prácticamente lo que Elifaz le está prometiendo es un evangelio de la prosperidad. Si tú caminas bien con Dios, no tienes que sufrir. Si tú caminas con Dios, si tú te arrepientes, todo te va a ir bien. Lo cual con Job, con el modelo que tenemos de Job, se rompe esta idea. La Biblia nunca dice que aquellos que caminen con Dios no van a sufrir, no les va a faltar nada. El Señor Jesucristo, al contrario, dijo: en el mundo van a tener aflicción. Y luego el versículo 27, con esto termina este discurso de Elifaz y le dice: he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo para tu provecho. En otras palabras, Elifaz termina como les digo, sin nada de piedad, sin nada de misericordia, y básicamente le dice: mis palabras son verdaderas, mis palabras han sido puestas a prueba y han sido evaluadas. Job, recibe mis palabras porque son para tu provecho.
O sea, has pecado, Job, te tienes que arrepentir. Tú eres el culpable de todo el sufrimiento que tú tienes hasta este momento. Y tenemos un lamentable discurso de Elifaz. Emite palabras de consuelo y condena en medio del dolor. Enfatiza el pecado y no el amor y la obra de Dios en medio del dolor que está viviendo Job. Asegura tener palabras de revelación de Dios en sus palabras, asegura conocer a Dios, asegura bondades a los que viven en arrepentimiento delante de Dios. Es decir, se presenta como un hombre de Dios, como alguien que trae el mensaje de Dios, pero qué mensaje tan terrible trae para la vida de Job. Ese no es Dios, ese no es el Dios, como cantábamos, el Dios que me ama, el Dios que tiene misericordia de nosotros. Y para ir cerrando, ¿qué aprendemos con este cierre de este capítulo 5? Aprendemos al menos 3 aspectos. Aspecto número 1, verdad número 1. Aprendemos que no todo aquel que habla en nombre de Dios es mensajero de Dios, ¿sí? Se llame pastor, se llame esto, se llame aquello. No todo aquel que habla en nombre de Dios es mensajero de Dios. Primero de Juan se los leo. Primero de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿sí? Y una teología sin amor es una teología de quien no conoce a Dios. Porque el juicio y la misericordia, la Biblia dice que va a prevalecer la misericordia, ¿sí? Dios ciertamente disciplina, es una verdad como decíamos, sí existe esta verdad, Dios disciplina, pero cuando disciplina lo hace en amor y lo hace para que participemos de su santidad. Segunda verdad que nosotros tenemos, y en esta primera verdad de que no todo aquel que habla en nombre de Dios es mensajero de Dios, nosotros podemos probar. El día de mañana cuando tú escuches a algún pastor, algún predicador hablar sin la misericordia, sin la bondad de Dios y nada más estar atacando y condenando a las personas, pues huye de esa persona porque esa persona no es un mensajero de Dios. Y la segunda verdad, disciplina en amor, ¿sí? Ahora, la disciplina en amor, sí, existe disciplina. Dios castiga, Dios reprende, Dios nalguea a sus hijos, sí los va a meter en cintura, pero recuerden, es movido por su amor y nos mueve a su santidad. Entonces sí existe la disciplina y la disciplina se tiene que dar en amor. Ahora vamos a Mateo capítulo 18:15 porque me gustaría que lo vean con sus propios ojos, algunas verdades que tenemos que entender nosotros de la disciplina en amor, verdades que el Señor Jesucristo ha mencionado al momento de que algún hermano peque contra nosotros, cómo tenemos nosotros que resolver estos aspectos. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, vamos a ver algunas verdades en este segundo punto con el que estamos concluyendo, disciplina en amor. ¿Listos? ¿Ya lo tienen todos? Mateo 18:15. Vean, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que Jesús acaba de decir nos implica algunas verdades. Primera verdad, los hermanos pecan entre sí, o los hermanos pecarán entre sí. Entonces, el día de mañana, cuando alguien peque contra ti, no te admires, no te asustes. No digas, ay, me pecó contra mí. Sí, está bien, pecó contra ti. Jesús lo está contemplando. En algún momento, algún hermano va a pecar contra ti. O en algún momento incluso hasta yo voy a pecar contra ti, voy a hacer algo indebido. El Señor está previniendo estos supuestos, está diciendo, esto puede suceder. Los hermanos pecarán entre ellos. Entonces, no nos admiremos, no nos asustemos y que tampoco sea motivo de decir, es que el hermano me dijo esto de mí, es que el hermano me atacó, es que esto, aquello. Entonces, ¿saben qué? Yo ya no quiero ir al grupo, a Dios, y porque pecó contra mí. No. El Señor está hablando precisamente de disciplina en amor. Primera verdad, los hermanos van a pecar entre sí. Ahora, segunda verdad, aquí en el versículo 15. Si tú eres el ofendido, vean, escuchen con atención. Si tu hermano peca contra ti, es decir, si tú eres el ofendido, ve
y repréndele estando tú y él solos. Si tú eres el ofendido, Jesús no está diciendo, métete en tu nidito, en tu huevito, ahí quédate y sufre y llora y pobrecito. No, está diciendo, pecaron contra ti o consideras que pecaron contra ti, entonces tú tienes que ir con el hermano que pecó contra ti y hablar a solas con él. Vean, no hablar con otro hermano, mira, fulano me hizo esto, me dijo esto, aquello, no, sino hablar a solas con él. Si se ha de hablar de la falta que cometieron contra ti, se tiene que tratar entre tú y el hermano o la hermana que pecó contra ti, ¿sí? Ahora, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y la palabra has ganado a tu hermano nos habla de que hablas con él, le haces ver el pecado y la idea es que él se arrepienta. Que a lo mejor él no se dio cuenta, no dimensionó lo que dijo, lo que hizo y, perdóname, entonces se arrepiente. Y entonces vemos amor, no destrucción, una disciplina en amor. Ahora vamos al versículo 16. ¿Qué sucede si, pecaron contra mí, voy con este hermano, con esta hermana, le digo, mira, tal día hiciste esto, dijiste, etcétera, y él dice, no, estás loco, vamos al versículo 16. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿sí? Si no se arrepiente el hermano, entonces tomas a 2 o 3 testigos. Ahora, los tomas no para imponer, no para señalar, no para condenar, sino porque buscas que tu hermano se arrepienta, porque está prevaleciendo la disciplina con amor, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto. Se debe tener un corazón de un pastor que busca a la oveja que se perdió, porque tienes que ir a buscar al hermano que pecó contra ti, ¿sí? Si tu deseo es exhibir al hermano y contaminar a los testigos, entonces lo mejor es que te quedes con tu ofensa y que no muevas más el asunto porque vas a entorpecerlo. Solamente si tienes, de hecho el contexto de Mateo 18 son la oveja que se perdió. Entonces el punto es que si tienes un corazón de un pastor que va a buscar a la oveja que se perdió, entonces tú sales nuevamente a buscar al hermano, ahora con los testigos, ¿para qué? No para hacer más grande el problema, sino para tener nada más ya un testimonio de que el hermano o se arrepintió o no se arrepintió. Pero quiero que vean que no se da publicidad al pecado del hermano, ¿sí? Hasta ahorita, el único que conoce ese pecado es el ofendido, y hasta este momento los 2 o 3, el 1 o 2 testigos. Entonces, hasta 3 personas en ese momento se han enterado. La persona bíblicamente entonces no está diciendo a todo mundo, me hizo, sino se está guardando y habla directamente con la persona, ¿sí? Ahora, verdad número 3, si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verdad número 3, se debe probar el pecado. Y para probar el pecado del hermano que te ha ofendido, se lleva tiempo. No es algo así de que, mira, él hizo esto en contra de mí y, hiciste esto, entonces vamos a cortarte la cabeza, tú eres el malo de aquí. No, para probar una ofensa, un pecado, se lleva tiempo, ¿sí? Y nuevamente impera el amor. Es disciplina en amor, no destrucción. Luego, versículo 17. Si no los oyere a ellos, entonces, si no te oye a ti y a los 2 testigos, es decir, 3 personas hasta ese momento, si no les oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si te oye ni con testigos, si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿sí? Entonces, aquí el punto es, si ya no te quiso escuchar, si fuiste con él y no te escuchó, llevaste testigos y no te escuchó, y el asunto queda totalmente muy secreto, muy resguardado, no hay ninguna solución, entonces hasta ese momento vas a la iglesia, ¿se entiende? Con la autoridad de la iglesia, y entonces ahora sí los pastores de la iglesia van a tomar el asunto
y ellos van a hablar con el hermano que ofendió y van a tratar de resolver este problema buscando nuevamente el arrepentimiento, ¿sí? No de que llegan y le dicen al pastor, fulano me pecó contra mí porque me hizo esto y aquello, y el pastor escucha y dice, bueno, entonces vamos a correr de la iglesia a fulano de tal. O sea, no, el pecado se tiene que probar, se tiene que escuchar, etcétera, etcétera, pero todo el punto es la búsqueda de la disciplina con amor, buscar el arrepentimiento del hermano. Ahora, si se da el caso de que no escucha a la iglesia, que a la autoridad incluso dice, no, pues no, yo no pequé, yo me mantengo en esta situación, bueno, dice Jesús, considéralo gentil y publicano, es decir, considéralo no cristiano, es decir, la disciplina eclesiástica de la excomunión de la iglesia, decirle a esa persona, bueno, no puedes continuar en esta iglesia local hasta aquí, hasta que tú te arrepientas, puedes regresar, ¿sí? Pero aquí el punto que nosotros debemos entender es que aun cuando la persona es excomulgada, queda en manos de Dios, ¿sí? No queda excomulgado. Ciertamente queda excomulgado de la iglesia local, pero no de la iglesia universal, porque el versículo 15 inicia diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Jesús nunca le quita la calidad de hermano a aquel que está ofendiendo, que está pecando, aun cuando no se ha arrepentido, no le quita esa calidad. Entonces, la excomunión no significa decir, eres un hijo del diablo, eres esto, estás fuera, no, nada más es, te limitamos, no puedes seguir reuniéndote en esta iglesia local para que Dios ahora sea quien trate contigo y que Dios mueva el arrepentimiento en tu vida, pero no para destruir a la persona, ¿sí? Ahora, vamos a Lucas capítulo 22, 66, para ver un aspecto también muy interesante. Lucas 22, 66, dice lo siguiente. Lucas 22, 66. Dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿sí? Y aquí tenemos el concilio, es decir, todo este Sanedrín, todo este concilio que se reúne para juzgar a Jesús, ¿sí? Y aquí es muy interesante que este concilio, compuesto por 70 miembros, entre ellos rabinos, escribas, fariseos, sacerdotes, saduceos y ancianos, Jesús ahí fue condenado. Pero lo irónico es que en este procedimiento estaba diseñado para que prevaleciera la gracia más que el castigo, ¿sí? Algunas características de este concilio que se tienen para que vean cómo se trataba de que prevaleciera la gracia, y en medio de este concilio lleno de gracia, Jesús fue condenado. Número 1, el tribunal se sentaba en semicírculo para que uno pudiera ver a los demás. Es decir, las 70 personas entonces se reunían así en un semicírculo para que todos pudieran verse entre ellos al momento de estar dictaminando, al momento de estar diciendo. Número 2, el reo se colocaba frente al tribunal vestido con ropas de duelo. Número 3, detrás del reo se sentaban filas de estudiantes, es decir, atrás del que estaba siendo inculpado, como los juzgados de Estados Unidos. Si se encontraban entonces estudiantes y discípulos de los rabinos, y solamente ellos podían hablar cuando hablaran en defensa del reo. No podían ellos hablar en su contra, ¿sí? Entonces, ahí eran ciertas garantías que tenía el reo. Número 4, todas las acusaciones se tenían que probar con 2 testigos, y esos testigos los pasaban por separado, ¿sí? Pasaban un testigo, pasaban otro testigo, y era por separado, ¿sí? Número 6, el veredicto era 1 por 1, del más viejo al más joven. Número 7, para absolverse necesitaba mayoría más un voto, ¿sí? Si eran 70, ¿cuánto es mayoría? Si son 70 personas, ¿cuánto es mayoría? Entonces se necesitaba 37 votos por lo menos, ¿sí? Para condenar se necesitaba mayoría más 2 votos, entonces se necesitaba 38 personas. O sea, para condenar se requería más personas. Ahora, la sentencia que ellos daban no se podía ejecutar ese mismo día,
porque todos los miembros tenían que ir a sus casas, dormir, y mientras dormían todavía tenían que meditar si sería bueno darle piedad o aplicar la sentencia, todavía, ¿sí? Y ahí vemos que incluso este concilio contra Jesús tenía el diseño de ser misericordiosos, de ser de gracia, que bueno, obviamente en el juicio de Jesús lo hicieron a un lado todo esto, pero parece ser que son los elifaces que tenemos el día de hoy. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1, para ver cómo se trata al hermano que ha pecado, ¿sí? Porque cuando nosotros escuchamos, es que el hermano pecó contra mí, es que me hizo, las personas normalmente se ofenden, se llenan de ira y dicen, por tu culpa, esto, por tu culpa, tú me estás siendo de tropiezo, etcétera. Y si se les diera la oportunidad, ellos, a ver, ¿qué haríamos con el hermano? Pues que le caiga un rayo del cielo, que Dios lo castigue, que su justicia, etcétera. Vamos a ver cómo la Biblia dice que se trata al hermano que ha pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Listos? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y vean verdades que Dios señala en su palabra. Por eso estamos hablando disciplina en amor. No estamos diciendo todo amor. No. Sí hay disciplina, pero la disciplina se hace ajustándose a la palabra de Dios y en amor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, vean, va dirigido a cristianos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que también ustedes sean tentados. Y vean lo que entonces dice Gálatas 6.1. Si alguien es sorprendido en una falta, el ser sorprendido en una falta nos habla de que encuentras a un hermano en el pecado en sí, cometiendo el pecado, o en los efectos de un pecado. Y atención, en el original griego nos da la idea de un pecado voluntario. O sea, en contraste con las manos en la masa al cristiano, un cristiano está pecando voluntariamente, feamente está pecando. Entonces, vean, está diciendo, si encuentras a tu hermano que está pecando, no te alarmes, no digas, ay, santidad a Jehová, este es un hijo del diablo, etcétera. No, dice que aun cuando encuentres a un hermano en un pecado voluntario, en un pecado activo, está cometiendo el pecado, dice, ustedes que son espirituales, los espirituales son aquellos que son gobernados por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, paciencia, bondad, etcétera, ¿sí? Pero aquí vemos que solamente entonces la Biblia dice, si eres espiritual, puedes actuar con el hermano que ha pecado. Si no eres espiritual, entonces hazte a un lado, porque lo único que vas a hacer es que vas a destruir al hermano. Y vas a decir es por el celo de Dios, es por la dignidad de Dios. Vas a justificarlo con muchos argumentos muy tontos realmente, ¿sí? Y será una teología sin misericordia. Solamente aquellos que son espirituales tienen el derecho de parte de Dios de tratar el pecado o tratar cuando un hermano lo encuentran, lo sorprenden en pecado. Y una vez que entonces encuentras al hermano sorprendido en el pecado, dice, restáurale con espíritu de mansedumbre. Y la palabra restaurar es un término médico, que es reparar, es cuando los huesos se quebran y se soldan y se hacen más fuertes. Entonces, lo que está hablando es que es un proceso de estar con el hermano. Vean, no es culparlo, no es decirle adúltero, miserable, pecador, etcétera, etcétera, sino es estar restaurando al hermano. Esto obviamente Elifaz ni en sueños lo podría hacer. Y restaurarle con mansedumbre, es decir, sin soberbia, sin superioridad. Mansedumbre viene de praotes, que significa gentileza. Es decir, aquí nos deja ver la imagen del Señor Jesucristo, que Él cuando viene con nosotros nos encuentra en nuestros pecados, y aun cuando nos encontró en nuestros pecados, con gentileza nos tomó, nos perdonó y nos limpió. Y luego dice, considerándote a ti mismo. Y en el original griego la composición gramatical es muy curiosa, porque aquí nos habla de que con un ojo en el hermano y con un ojo en la meta. O sea,
Estás con el hermano porque lo estás restaurando, pero estás viendo a la meta. O sea, ves a la meta y consideras esto me puede suceder también a mí. No estoy exento. Entonces, esta es la forma de cómo se debe de corregir al hermano que ha pecado, ¿sí? Y por último, y el mensaje se llamaba ¿qué hacer cuando nos acusan injustamente? Y el último punto es, encomienda a Dios tu causa y guarda silencio. ¿Qué hacer cuando nos acusan injustamente? ¿Qué hacer cuando nos dicen, has pecado, tienes que arrepentirte, es tu culpa, tú vives así porque has pecado, etcétera? ¿Qué hacer cuando nos acusan injustamente? Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 23. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20 al versículo 23. 1 de Pedro 2, 20 al 23. ¿Listos? ¿Qué hacer cuando nos acusan injustamente? Y normalmente te va a acusar Elifaz, te van a acusar los elifaces. Van a llegar con la Biblia, van a llegar con la teología a todo vapor, van a llegar en el nombre del Señor los elifaces y te van a decir, tú has pecado. Y lo que hace un Elifaz con su teología sin misericordia es acusar injustamente. ¿Cómo tratar entonces a los elifaces? ¿Qué hacer cuando nos acusan injustamente? 1 de Pedro 2:20, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. El primer punto es, si pecaste, si te cacharon robando y te meten a la cárcel, no digas, ay, estoy sufriendo por Dios. No, estás sufriendo por tus consecuencias, ¿sí? Pero cuando sufres injustamente, eso es aprobado delante de Dios. Versículo 21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Llamados por el Señor para la salvación, etcétera, para todo ello, fuimos llamados también, de acuerdo al versículo 20, para soportar acusaciones injustas. Entonces, no te sorprendas cuando tu hermano peca contra ti, no te sorprendas cuando alguien te acusa injustamente, porque para eso fuiste llamado. 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Vean el ejemplo del Señor Jesús. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿sí? Se quedaba callado y lo único que hacía es que encomendaba la causa al que juzga justamente. Maldecir significa amontonar palabras viles y ofensivas. Entonces, cuando le decían palabras viles, palabras ofensivas, él lo único que hacía era encomendarse a Dios. Encomendar significa ponerse bajo el cuidado de otra persona, porque Jesús reconocía y sabía que Dios sería quien vindicaría y recompensaría su inocencia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos acusan injustamente? Realmente nada, quedarnos callados y encomendar la causa al que juzga justamente, y en algún momento, cuando Dios quiera, Dios va a vindicar y Dios va a recompensar la inocencia de nuestras manos. Pero si nos acusan con elementos, pues ahí por eso no hay ninguna gloria, dice en 1 de Pedro 2:20, entonces ahí más bien aguantar, soportar las consecuencias de lo malo que nosotros hicimos, ¿sí? Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por este primer discurso que hemos agotado ya este día, Señor, de Elifaz, en el cual podemos ver esa imagen de un hombre con una teología profunda, con un conocimiento de Dios que presume tener, presume conocer a Dios, etcétera, pero sus palabras son palabras sin misericordia. Y tu palabra sencillamente dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y Señor, líbranos de ser como Elifaz, líbranos de emitir juicios contra
contra cualquier hermano, Señor, movidos por el coraje, movidos por la ira. Y líbranos, Señor, de hacer esto. Ayúdanos a entender, Señor, a poder amar a tus hijos. Y tu palabra aún dice que si alguien lo sorprendemos pecando, todavía ahí es con mansedumbre, con misericordia, restaurarle, Señor, y siendo espirituales. Señor, todas estas verdades que nos puedan llevar a la misericordia a cada uno de nosotros, que nos puedan llevar a reconocer que por nuestra condición pecamos, continuamos pecando, que no nos asombremos el día de mañana cuando pecan contra nosotros, que el día de mañana que pequen contra nosotros no tenemos que defendernos, no tenemos que aclarar nada, no tenemos que hacer nada, sino que el silencio de los justos, Señor, es una muestra de que tú estás obrando y que tú te estás agradando en medio de las injusticias. Prospera tu palabra en cada uno de tus hijos, Señor, y que tu bendición esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.